Hola, ¿qué tal? Soy Azul Fabiola, soy rescatista independiente y vengo representando a Cacharpitas. Hoy estamos con la doctora Paola Retana de aquí de Ortobeds y el tema de hoy es la esterilización y su importancia. Doctora, ¿nos puede hablar por favor de cuál es la importancia de esterilizar a nuestras mascotas, tanto perros como gatos, y cuáles son algunos de sus beneficios? Ok, bueno, sí, primero hay que hacer diferencia entre perritos y gatitos, porque los gatitos en realidad no son perritos pequeños, ¿no? Entonces, son cosas muy diferentes. Los gatitos, sobre todo las hembras, pues es muy importante hacer una esterilización. Ahorita ya se puede hacer esterilización temprana. ¿Qué es esto? Que a partir de las 6 semanas podemos empezar un proceso de esterilización. Eso nos va a ayudar mucho a quitar las conductas que son aberrantes tanto para ellos como para las personas, ¿no? Esto que es como vocalizaciones, como marcaje en casa y bueno, lo más importante, pues la sobrepoblación, que sabemos que las gatitas son muy prolíferas, ¿no? Entonces pueden tener hasta 3 o 4 camadas al año. Y esto, pues, entre cada camada, pues, 4 gatitos aproximadamente. Entonces, si hacemos cuentas por un año de cada gata, tenemos un montón de gatitos. Entonces, eso también tenemos los tumores de glándula mamaria, que son neoplasias que salen justamente en la glandulita y que es el tercer tumor más importante en estas cuestiones en las gatitas. Entonces, si esterilizamos, esta probabilidad pues disminuye un 95-99%, ¿no? Entonces sí es muy importante. En los gatitos, pues como mencionamos, el marcaje, también tenemos problemas de cáncer testicular, entonces prostatitis benigna, entonces con la esterilización evitamos todos estos problemas. Hay que, por supuesto, saber en qué momento esterilizar, ¿no? Lo que comentábamos. Depende mucho si el gatito es un gatito callejero, si es de casa, si es recién adoptado, si viene de un albergue, o sea, hay muchas cuestiones, pero en sí, pues ahorita sabemos que hay más gatos que perros en bueno, en situación de calle y que es mucho más difícil poderlos acomodar en algún hogar que esté adecuado, ¿no? En cuestiones de las perritas, bueno, de los perros en general, aquí también podemos como ver varias cuestiones. Si depende mucho de la raza o del tamaño de los perros. En perritos que son de tamaño de raza pequeña o miniatura, podemos hacer también una esterilización temprana a partir de los 7 meses, ¿no? ¿Qué pasa, doctora, si se considera la esterilización antes de los 7 meses, tanto en los perros como en los gatos? ¿Tiene alguna implicación en la salud tanto de los perros o de los gatos? ¿O por qué se considera esa edad de los 6 meses? Ok, en los perros sí es importante la cuestión de edad, porque como te comentaba, en perros minis bueno, chicos o minis, el adultez, por así decirlo, pues sí, la adultez llega un poco más temprano que en las razas grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que a los 7 meses, por ejemplo, ya están en la pubertad, ya van para la adultez, ¿no? Entonces, su desarrollo por cuestiones hormonales sí ya se ha prácticamente completado, cuando en las razas grandes o gigantes ese desarrollo puede durar hasta el año y medio. Entonces, a esas razas grandes no es conveniente esterilizar antes del año y medio, o por lo menos no es como una práctica adecuada, a menos de que sea muy necesario. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas justamente en desarrollo musculoesquelético. O sea, tenemos muchos perritos que a temprana edad los esterilizan y a lo mejor son más predisponentes a displaces de cadera, rupturas de ligamentos, o sea, cosas que sí afectan a la larga, ¿no? A lo mejor no lo vemos en ese momento, pero definitivamente detiene un poco el crecimiento, a diferencia de, por ejemplo, los gatos,
que no hay esta implicación de que detiene el crecimiento, porque las fisis óseas del huesito cierran, se tardan un poco más en cerrar, entonces no tenemos esta afectación de crecimiento. Ok, y en el caso de los gatitos, ¿se puede esterilizar un gato antes de los 6 meses? ¿A qué edad, por muy temprano, se puede esterilizar? A las 6 semanas o que pesen 1 kilo. Okay. Ahí ya lo podemos hacer. Hay un montón de mitos, ¿no? Como que dice la gente, no, es que déjale pasar un celo, no, es que tenga una camada, un montón así, no, es que se van a hacer, van a tener obstrucciones urinarias y cosas así. En realidad sí son mitos, porque ya hay muchos estudios avalados de que podemos hacer la esterilización temprana sin ninguna alteración en caso de los gatos. Ah, ok. Bueno, gatos y gatas. Ok, ¿y qué consideraciones debe tener los dueños de tanto de perros o gatos si están considerando esterilizar a sus mascotas antes de la operación? ¿Qué es lo que deben de tener en cuenta? Ok, esto es sumamente importante. Primero, sí es necesario que evaluemos al paciente nosotros, ¿no? O sea, que lo traigan ellos a una evaluación. Deben de tener en cuenta el origen de su mascota, si es que ya es su mascota, porque muchas veces los recogen y nada más es como que lo traen y esterilícenlo, ¿no? Entonces sí hay que ver como todo eso, de dónde viene, vacunaciones, en caso de que sean gatitos de casa, a lo mejor podemos postergar esa esterilización para empezar con un calendario de vacunación y después ya esterilizar en caso de que vaya a ser un gatito que en realidad esté en su casa y que no vayamos a tener el riesgo de que se cruce con otro gato, ¿no? Entonces, la consideración creo que más importante es qué va a pasar con ese gato. Ok, entonces el protocolo para antes de esterilizar es que esté vacunado, saber el origen del gatito, del perrito, que esté en las condiciones óptimas antes de esterilizar. ¿Qué pasa, por ejemplo, habemos muchos rescatistas, pues que pues no tenemos ese chance de hacer ese protocolo, claro, ¿no? De llevar primero a vacunar y desparasitar y todo. ¿Qué riesgos corre tanto los perros como los gatos cuando no se lleva adecuadamente este protocolo antes de proceder a la esterilización? Bueno, los riesgos principales en realidad pues es o sea, riesgos en cuanto a salud cuando entran a la cirugía es que a lo mejor no sabemos si tenemos un paciente anémico, que de por sí la verdad es que nosotros siempre les decimos, vamos a hacer aunque sea un hemograma, que es una prueba sanguínea en donde vemos glóbulos blancos y rojos, y nivel plaquetario, para evitarnos a lo mejor en cirugía, durante cirugía, algún tipo de hemorragia o algo así, porque su nivel de plaquetas esté bajo, ¿no? O sea, eso quirúrgicamente. Otra cosa que podemos tener como riesgo, que ustedes como rescatistas o propietarios o algo así, es que ya tenga una enfermedad a lo mejor autoinmune, ¿no? A lo mejor alguna leucemia, un SIDA, y que esto también, quieran o no, sí disminuye la fuerza del paciente, por así decirlo, en cuestiones de recuperación, aunque en realidad este tipo de cirugías que son electivas, son incisiones muy pequeñitas, son procedimientos de 10 minutos, en caso de las hembras, en caso de los machos 5 minutos, o sea, son procedimientos rápidos, no quiere decir que no sea una cirugía al final invasiva, ¿no? Ok, ¿cuáles son las consideraciones que deben de tener en cuenta antes de llevar al gatito, al perrito a la esterilización? ¿Cuáles son las condiciones que debe llevar al perrito? O sea, como inmediatamente antes de cirugía, sí, al paciente, ¿cómo tiene que llegar? El ayuno, ¿nos puedes hablar sobre claro, eso? Y por qué es importante, por ejemplo, el ayuno. ¿Qué es lo que pasa cuando no lleva un ayuno de sólidos y líquidos? ¿Cuáles son los riesgos? Ok, bueno, para empezar, sí necesitamos un ayuno de mínimo 8 horas en perros y de 6 a 4 horas en gatitos. ¿Y cuáles son los riesgos?
obviamente ponemos medicamentos que son intravenosos, ¿no? Que corren por el organismo, entonces estos medicamentos muchas veces nos pueden causar ciertos vómitos. Entonces, si tenemos el estomaguito lleno del paciente, lo más probable es que vomite y esto nos puede llevar a que, como está inconsciente el paciente, puede tragarse su propio vómito y bueno, dejemos que lo trague, ¿no? Se va al estómago, sí, pero que se vaya hacia los pulmones, entonces exacto, tenemos un proceso de broncoaspiración que ahí sí es complicado, ¿no? Salen y todo sin problema. O sea, el proceso más difícil para él, ¿no? Siendo un procedimiento que puede ser muy fácil. Suscríbanse a nuestro canal Cacharpitas. Vamos a estar teniendo este tipo de entrevistas para hablar sobre temas muy importantes y agradecemos muchísimo la participación. No sé si quiera agregar algo respecto a este tema. Pues únicamente que hay que esterilizar. Es súper importante para no tener más perritos y gatitos por ahí botados. Nada más. No compres, adopta y esteriliza. Te necesitamos por una cultura de la adopción de perros y gatos callejeros. Juntos salvaremos vidas.